Hola, soy Agustín Rodríguez y este es tu programa Desde la Otra Orilla. Este programa llega a ustedes por cortesía de ESI Asesores. Bueno, aquí estamos en un programa más de nuestro programa Desde la Otra Orilla. Hoy vamos a encontrarnos con nuestro amigo Leandro Guerrero para que nos hable un poco de su historia y de su cambio a lo largo de la vivencia de venir de Venezuela a España y de todo esto un poco. Seguimos con esto. Bueno, estamos aquí en otro episodio de nuestro programa Desde la Otra Orilla y hoy nos acompaña Leandro Guerrero Junior, porque tu padre también Leandro Guerrero tiene el mismo nombre. Encantado de estar aquí. Así que, bueno, Leandro, háblanos un poco de ti, porque la idea de hoy era compartir un poco tu historia de el cambio que has vivido de Venezuela a España, las nuevas experiencias que has tenido. Cuéntanos un poco. A ver, de experiencia sí es cierto que el primer mes, por así decirlo, fue el mes donde más me pegó y este mes se dividió en dos. La mitad del mes yo todavía pensaba que era de vacaciones, no que me había mudado. Entonces no me había preocupado tanto a nivel personal y lo que iba a hacer en un futuro, pero sí estaba todavía mi fantasía de que era una vacación. Ya en la segunda parte del mes, donde ya yo dije, es verdad, estoy aquí y me voy a quedar a vivir, fue donde más me afectó, porque claro, yo en Venezuela tenía mis amigos de la zona donde yo vivía, mis amigos de deportes que yo hacía, más mis amigos de donde yo estudiaba. Entonces, claro, yo sí es cierto que siempre he sido una persona muy extrovertida, nunca me ha dado miedo a conocer a gente nueva, pero claro, el simple hecho de estar en un sitio tan lejos, en una cultura diferente en el sentido de que no es Venezuela, esto es Europa, sí es cierto que me afectó un poco y me sentía un poco de miedo, pero siempre estuvo como que mi familia apoyándome y bueno, entré a un instituto y ahí surgió la magia, literalmente. Bueno, pero vamos a ver, en este primer mes, ¿tú qué sentiste? O sea, ¿te sentiste desesperado? ¿Qué es lo que notaste tú en el cambio sobre todo? Porque claro, estamos hablando, a pesar de que Canarias es una de las culturas, por decirlo así, más cercanas a Latinoamérica por toda la integración de venezolanos que tenemos aquí, además de otros tipos de regiones de Latinoamérica, el cambio de clima, el sistema, el tipo de educación. Explícame un poco cómo sentiste todo esto. A ver, de un primer momento, lo dicho, este primer mes, la segunda etapa, que fue el agobio donde yo dije, oye, ya voy a vivir aquí para el resto de mi vida, o casi en mi gran parte de la adolescencia, fue complicado. Bien, a nivel de clima, yo siempre he sido una persona que se adapta, más que todo al frío. Es decir, yo en la zona donde vivo, que es en La Laguna, en invierno suele hacer mucho frío donde la gente se queja. Yo en lo particular no, porque a mí me gusta muchísimo el frío. Sin embargo, el calor, a comparación de donde yo vivía en Venezuela, que era en Caracas, no se sentía tanto el calor. En cambio aquí el calor es agobiante y es un poco frustrante. ¿Okay? Ya después, pasando al tema académico, sí es cierto que aquí me sorprendió, porque yo llegué aquí en cuarto de la ESO, que aquí yo escogía mis asignaturas optativas. En Venezuela no, en Venezuela simplemente tú pasabas de un curso a otro y sí, claro, hay que decir que en Venezuela cuando tú pasas de sexto de primaria, empiezas directamente el bachillerato, exacto, séptimo, octavo y noveno, si no recuerdo mal, y después empiezas primero bachillerato y segundo bachillerato. Aquí es diferente, aquí tienes 4 años de eso, que sería educación secundaria obligatoria, y tenemos un año más en comparación. No, o sea, un año tenemos un año más. Un año más en comparación a Venezuela, y después lo que pasaría a ser lo que es el bachillerato, primero y segundo bachillerato. Exactamente. O sea, lo que allá en Venezuela son 3 años, aquí son 4, y claro, son diferentes porque es diferente tipo de educación. Sí.
De hecho, es tan diferente que yo lo he dicho, en Venezuela yo siempre tuve asignaturas tales como matemática, química, biología. Y en cambio aquí, no sé si es por la diversidad académica que hay, pero aquí tú escogías en la ESO si querías irte por rama de humanidades, de ciencias de la salud o tecnológicas o de arte. Entonces, claro, eso fue lo que más me llamó la atención, el simple hecho de que yo viese mi matrícula de inscripción y decía, escoge tus asignaturas. Wow, yo dije, ¿cómo que escoge tus asignaturas? Me vi perdido y las asignaturas eran diferentes. Por ejemplo, yo que soy bachillerato en humanidades, en la ESO estuve en humanidades, por lo cual tenía asignaturas tales como latín, griego, que en Venezuela nunca había visto, más allá de lengua, historia, en este caso era historia de España, por así decirlo, pero de resto eran, bueno, matemáticas, informática, era casi todo similar, salvo que yo de humanidades no veía asignaturas de ciencias, por así decirlo, veía latín, griego, y eso fue lo que me sorprendió, es decir, el cambio. ¿Y no te sorprendió en ningún momento los idiomas? El francés y el alemán. Sí, me sorprendió muchísimo porque, claro, yo por lo menos en el colegio donde yo estudiaba... Porque en Venezuela no se dan, claro está. En mi colegio donde yo estudiaba, daban francés. Daban vale. francés, incluso catalán, porque era un colegio deportivo y era europeo. Daban francés y catalán. Allá en Venezuela. En Venezuela. El Belagua, en Guatira, no sé si se puede decir. No lo conozco porque yo soy de Maracay. Ah, bueno. Daban francés, pero sí me sorprendió que llegase aquí y me decidiesen a escoger de primera lengua y segunda lengua. Que entonces, claro, en mi colegio por lo menos, o instituto, teníamos francés, alemán e inglés, básico, pero yo conozco amigos de otros institutos que tenían italiano, ruso, sueco, noruego, y es como sí, claro, que... ya son institutos más privados Más y privados, especializados sí. en... Aquí no es como en Venezuela. Aquí los institutos privados se enfocan más en idiomas. Exacto. Y entonces es como el hispano-inglés. Exacto. Entonces todos los institutos más privados suelen tener un idioma antes. Entonces es como un poquito más diferente. En Venezuela los privados y los públicos eran casi lo mismo, se daba un poquito la diferencia en el tipo de educación quizás, pero aquí no, aquí el privado y el público te especializas en algo, Exacto. sales con algo más que el público, sí. porque aquí la educación pública es diferente, es mucho más intensiva que en Exacto. Venezuela, Sí. sales, a ver, no diría que más preparado, pero se ve de otra manera. Exacto, vamos a decirlo así de otra manera. Se ve de otra manera y no es necesario tanto irte a un colegio privado. Exactamente. Porque aquí es otro sistema educativo, claro está, y entonces se enfoca de otra manera. De hecho, una cosa que también me llamó la atención es a nivel deportivo, que el colegio donde yo estaba aquí, cuando eran las vacaciones de invierno, es decir, diciembre y demás, organizaba viajes a otros países a esquiar y demás, cuando en Venezuela, claro, organizábamos viajes para ir a la playa y demás. En cambio aquí me chocaba, o no me chocaba, era tanto un Te guau. desconcertaba. Exacto. Porque era algo nuevo. Sí, porque de hecho la primera vez el primer mes de clase que yo estuve aquí fue septiembre, octubre, que ya era mes de invierno, por así decirlo. Yo recuerdo ir a casa y decirle a mi papá, esto es una autorización para ir a Andorra a esquiar. Y mi papá se quedó como que, ¿cómo? Si tienes apenas un mes de clase aquí. Entonces a mí sí me gusta porque organiza más actividades a nivel Sí, eso también extraescolar. depende un poco del instituto, porque, por ejemplo, en el que yo estuve, se enfocaba más el viaje entre islas y era sobre todo en cuarto la ESO, y después en bachillerato no se hacía mucho, sino en algunas asignaturas específicas. Específica, claro. Entonces no era algo general de todo el instituto, era más específico de la Específico, asignatura, claro. y un viaje de fin de curso o así. Bueno, sí, eso siempre. Entonces es un poco diferente. Pero dime, ¿te acostumbraste? Porque claro, la idea de este programa es que tú nos cuentes un poco la historia del cambio que viviste. Entonces, ¿qué hiciste? ¿Al principio te fuiste acostumbrando lentamente? Mira, me acostumbré me fui adaptando tan lentamente, porque sí es cierto que la recepción de mis compañeros aquí, no voy a decir que fue mala, pero fue diferente. No congeniamos mucho, porque yo tenía, dicho, mentalidad de Venezuela y ellos tenían su cultura arraigada. No estoy diciendo que me rechazaron, ni mucho menos, ellos me aceptaron, pero yo como que no me dejé aceptar. ¿Okay? Entonces mi adaptación fue lo más lento posible, a tal grado que yo incluso cuarto de la ESO lo repetí. ¿Okay? Ya cuando repetí en el siguiente curso es donde mis compañeros, había mejor feeling entre mis compañeros y yo.
Y eso que estamos hablando, que tú llegaste en una época en la que ya el nivel de migración, ¿no?, hacia España era mucho mayor que cuando yo llegué. Sí. Porque estamos hablando de que todavía en la época en la que yo llegué, que yo llegué en el 2003, el nivel de venezolanos que venían a España y sobre todo a Canarias todavía era en menor. comparación era muchísimo menor. Y entonces en el 2015 más o menos me dijiste que llegaste, más o menos 2015, 2014, estamos hablando de un nivel ya 15 años, casi 12, 13 años después, y ya es un nivel superior, porque estamos hablando ya en la segunda, en el casi el primer gobierno de Nicolás Maduro, si no recuerdo mal. Más o menos, sí. Y estamos hablando de unas épocas ya bastante duras para lo que era el contraste entre la época en la que yo me vine y la que te viniste tú, por decirlo así. Es muy diferente. Yo me acuerdo que cuando yo me vine le decían a mi familia, ¿por qué se van? Que esto va a cambiar. Y ya después, en esas épocas, ya estaban diciendo, menos mal que se fue. Exacto, ya en la época de que se fue mi padre y después yo, ya era todo lo contrario, ya era mejor vete ahora que puedes, porque si no, no vas a poder. Sí, fue curioso. Sí, ya tienes que ir aprendiendo un poquito las diferencias, de conocer las diferencias de las etapas, porque la verdad es que fueron etapas muy fuertes. Sí. Y dime, tú ahora mismo te enfocaste en el deporte, te enfocaste ¿en qué te enfocaste cuando llegaste aquí? Cuando llegué aquí, primordialmente me enfoqué en el deporte, concretamente en el fútbol, porque yo en Venezuela sí llegué a jugar a nivel profesional, por así decirlo, fútbol. Entonces, claro, yo lo que pedí a mis entrenadores, que yo tenía un entrenador y un equipo que era portugués y español, que me hiciesen como una especie de ficha, básicamente una especie de currículum deportivo para cuando yo llegase aquí, entregarlo a un equipo para que vea que yo no soy una persona X, sino que yo sé jugar. Llegué aquí, me enfoqué a nivel deportivo más que en el estudio, porque aquí yo sí notaba que tenía más salida a nivel deportivo, ¿okay? Porque aquí el deporte incluso es una profesión, no es un ocio simplemente. Sí, claro. ¿Okay? Estamos hablando de dos culturas diferentes, allá se valora más el béisbol y aquí se valora más el fútbol. Aquí casi no hay equipos de béisbol, así que es complicado ver una liga de béisbol. De béisbol, sí, en tal caso softball, que hay creo que por el sur por ahí, pero bueno, yo me enfoqué eso en el fútbol aquí, de hecho yo jugué aquí en la Laguna, donde estamos, en el Club Deportivo La Laguna, jugué allí, ahí estuve jugando por un tiempo, pero claro, a nivel académico, lo dicho, me fue mal, en el fútbol muy bien, me fue tan bien que me iban a hacer una prueba para el Valencia, el equipo de Valencia, pero justamente cuando eran esas pruebas era una bifurcación, o repetía curso de nuevo, o me dedicaba al fútbol. ¿Por tercera vez? No, por segunda vez. Ah. No, por segunda vez. O repetía el curso de nuevo o me dedicaba al deporte. Entonces, claro, ahí la familia latina que uno es muy fuerte en ese sentido, no está acostumbrado a repetir. Me dijeron, salte del fútbol y céntrate en tus estudios. Entonces, claro, eso fue lo que hice y ya ahí mi vida se fue dedicando más al estudio. Hacía deporte, no lo practicaba a nivel profesional, pero sí seguía haciendo deporte. Sí, yo siempre me acuerdo, porque Leandro y yo nos conocemos desde hace un par de añitos, que tu padre siempre me decía, dale un consejo a ver si logra coger camino, porque las asignaturas que tiene... Yo me acuerdo, él y yo tenemos mucha historia de conocernos. Pero de verdad que cuando yo te conocí no sabía que tenías tantos estos problemas, porque ahora es que me los vienes diciendo. Sí, no me gusta compartirlo mucho porque lo dicho, cuando uno emigra, uno siempre tiene una etapa de un pasado oscuro. Entonces no me gusta revivirlo porque ahora mismo, en mi vida cotidiana, o sea, en mi vida actual... Has superado todo eso. Sí, o sea, es una vida completamente diferente. Pero sabes que esas cosas son de las que hay que aprender, ¿verdad? Siempre hay que tenerlas presentes, no olvidarlas, porque son esas cosas las que nos echan para adelante. Mira, yo te voy a contar, a mí cuando yo llegué me pasó lo mismo. Incluso, claro, yo te digo, yo llegué en una época en la que no había tanto venezolano. Entonces, a mí me aceptaron muy bien, no tuve ningún problema, pero... siempre está la típica persona que... Fastidiosa. Sí, y entonces en aquel momento me pilló
con la guardia baja, por decirlo así. Y entonces en aquel momento me derrumbé. Pero mira, después de eso ya me supe dar mi sitio, me levanté. Y siempre es algo que es bueno que la gente conozca, por eso sobre todo te invité a este programa. Porque siempre es bueno conocer las vivencias de aquel que emigró y sobre todo alguien que como tú emigró muy joven. Porque claro, tú llevas aquí mucho menos tiempo, pero viviste más en Venezuela que yo. Sí, Entonces claro, yo en este sentido ya soy más español que venezolano. Entonces es más fácil conocer a aquel que ha vivido más parte en Venezuela que en España y que vino en pleno proceso de migración, por decirlo así. Porque... Vamos a decir en pleno proceso de la adolescencia, porque claro, Exacto. la adolescencia es más importante a nivel educativo, deportivo, de relaciones afectivas, tanto a nivel de pareja como de amigos. Entonces claro, yo vine justamente en una etapa en la cual mis amigos que iba a tener en Venezuela, si yo me hubiese quedado, iban a ser mis amigos para toda la vida. Sí, claro. Y lo curioso es que aún siguen estando, o sea, nos seguimos hablando y demás, no se ha perdido esa conexión, así de especiales son. Sin embargo, lo dicho, en esa etapa, la etapa oscura de cualquier inmigrante que vive, esos amigos no... Ni fu ni fa, ni fu ni fa, o sea, son estos amigos que, lo dicho, después que yo, digámoslo así, abrí mis ojos y me adapté a ya estoy aquí, hay que seguir adelante, esos son amigos que yo digo que a día de hoy están conmigo o en la universidad o son amigos que yo quedo para salir normalmente. Entonces, sí es cierto que hay que tener claro que todo el mundo lo va a decir, emigrar no es fácil, aunque vayas al país vecino o te vayas a otro continente como el europeo, a un país donde no se habla el idioma, Alemania, Inglaterra, X y Z, emigrar no es fácil. Siendo adolescente es peor aún, porque digamos así, en tu etapa evolutiva retrocedes, o sea, involucionas en vez de evolucionar. Pero eso lo tiene cualquier inmigrante, seas niño, adolescente o adulto, vas a tener tu etapa oscura. Pero como tú dijiste que eso lo tenemos que tener para aprender de ello, nunca lo debemos olvidar, nunca se olvida, siempre se tiene en mente. Lo ideal sería no comentarlo por ahí porque eso es como una especie de secreto que tú quieres que nadie sepa de ti, pero justamente gracias por estas pequeñas cosas negativas, que en verdad son pequeñas. A día de hoy yo puedo decir que cualquier inmigrante que ha pasado por esa etapa es una persona totalmente diferente, a nivel positivo, claro está. Sí, claro, porque siempre está esa cosa que tú dices, aprendes de lo que te va pasando y entonces son situaciones que tienes que sobrellevar, claro, no, ¿cómo lo digo? No son las mismas circunstancias porque vives una vida que no conocías, son 3.600 kilómetros si no estoy mal, entonces dices tú, uff. Es el mismo cielo, es la misma tierra, pero son 3.600 kilómetros de agua. Literalmente, sí. Entonces, claro, por ejemplo, yo no tuve esa suerte que tienes tú de mantener el contacto con mis antiguos compañeros, porque principalmente en la época, mi época sobre todo, estamos hablando de que las redes sociales y los sistemas de comunicación no eran tan avanzados, no teníamos WhatsApp, no teníamos Facebook, y entonces era más complicado mantenernos en contacto. Ya cuando empezó la época del Facebook y el WhatsApp ya sí fue más sencillo un poco conectarme con ellos, pero no fue lo mismo. ¿Sabes? Estuve muchísimos años sin hablar con mis antiguos compañeros y la verdad... En algunos casos se perdió la amistad, por así decirlo, o la relación. La relación, porque claro, estamos hablando de casi 5 años que el Facebook y el WhatsApp empezaron a pegar fuerte cuando ya yo estaba casi que en primero de bachillerato. Primero, segundo de bachillerato más o menos. Y el BlackBerry Pin también. Okay. Entonces estamos hablando de ya unos cuantos años, teniendo en cuenta que fue hace como... Yo terminé el bachillerato hace como casi 10 años. Más o menos, que yo me acuerdo de tener como 12... Así que estamos hablando de bastante tiempo. Y las relaciones... Y ya yo llevaba aquí casi 7, así que imagínate, son 7 años de diferencia. Sí, wow. Entonces lo que hay que tener en cuenta es eso, pero vamos a hacer un pequeño corte comercial, vamos a ir con nuestros patrocinadores y ahora volvemos. Perfecto. Ahora volvemos con nuestro amigo Leandro.
ESI Asesores, expertos en el ahorro de energía, profesionales en pólizas de seguro y especialistas en la compra y venta de propiedades. Tenemos pólizas de salud a los mejores precios y sirven para cumplir los requisitos de tus trámites de extranjería. Contáctanos 618-962530 o www.esiasesores.com. Delega responsabilidades, optimiza tu tiempo. ESI Asesores. Bueno, aquí seguimos con nuestro compañero Leandro Guerrero y a partir de ahora pues ya hemos dejado un poco tu etapa de instituto, en la que podemos decir que es un poco lineal. Exacto. Porque estamos hablando ya de una etapa muy paralela, cuarto de la ESO, primero de bachillerato, segundo de bachillerato, y ya estás acostumbrado un poco al sistema educativo. Exacto. Entonces vamos ahora a hablar de los cambios que viviste, sobre todo a nivel universitario. Porque claro, aquí estamos hablando de que tienes que enfrentarte a una EPAU, tienes que enfrentarte a EPAU en tu caso. Tú ya vivías aquí en ese momento. Sí, sí. Vale, cuando yo hice la entrada a la universidad era PAU, Vale. ahora es EBAU. EBAU. Entonces es diferente, tienes que acostumbrarte un poco al sistema y viviste esos 2 años de bachillerato acostumbrándote a eso para poderte presentar y enfrentar una EBAU, Sí. que es para que todos lo entiendan. Es la prueba para acceder a la universidad. Lo que pasa es que cuando él la hizo se llamaba de una forma por el sistema educativo, Sí. y cuando yo la hice cambió el sistema educativo, entonces se llamó de otra forma. Para que se entienda un poquito más, para añadirlo a lo que tú dijiste, es una sucesión de exámenes que haces de todas las asignaturas que vistes en bachillerato y se hace una media entre la nota que vistes en bachillerato y la más nota que sacas sacaste en el los examen. exámenes, y con esa nota tienes una nota de corte para acceder a la universidad. Dependiendo que de la es más o carrera que menos- quieras hacer. Exacto, que es más o menos lo que hablamos hace un par de programas con Brian Trujillo. Ok. Entonces, para matizarlo un poco aquí, para que el que no haya visto ese programa, pues lo sepa, y le invitamos a verlo en nuestro canal de YouTube. Sí. Y bueno, ¿qué te llevó a ti a escoger la doble carrera de enfermería y psicología? Porque claro, estamos hablando de que estás haciendo 2 carreras a la vez. A ver, primero en el proceso, cuando uno se prepara para la EBAU, en mi caso, yo tenía como una especie de miedo, porque claro, todos mis amigos que yo había hecho desde cuarto a segundo bachillerato eran los mismos. Y yo decía, en la universidad, yo ya tenía claro que la mayoría de mis amigos no querían ni siquiera aproximarse a la rama de ciencias de la salud. Por lo cual yo sabía que en psicología, que fue la primera carrera en la que entré, no iba a tener a nadie. Entonces yo tenía como que ese miedo de empezar otra vez de nuevo. Básicamente todos esos recuerdos que ya viví me estaban regresando, pero lo dicho, yo tuve la suerte de ser una persona extrovertida y yo ya había aprendido, ya me había adaptado y dije, voy sin miedo y para adelante, básicamente. Entonces, bueno, se hizo el examen, primero yo entré a psicología, ¿vale? Y bueno, la universidad aquí, no sé, en Venezuela, no tengo conocimiento de Venezuela, pero aquí en la universidad hay un día en concreto donde se hace la presentación de la carrera a todos los que habían accedido a... Sí, se llama una jornada de puertas abiertas. No, eso es cuando estás todavía en bachillerato. Ah, vale. Esto es, o sea, tú cuando entras a la carrera, como vas a empezar el siguiente curso de la universidad, van y te presentan a los profesores, a las asignaturas. Pues lo mismo, pero esta vez fuimos todos los alumnos. Eso se llama, sí, ahora que me estoy recordando, eso se llama el inicio del curso. Exacto. Ese es el acto de inicio de curso. Exactamente, el acto de inicio de curso. Pues justamente yo ya estaba asustado porque en vacaciones, en el periodo que ya te gradúas de bachillerato a cuando empiezas la universidad, tenemos más vacaciones los universitarios que los de instituto. Bueno, Tenemos más vacaciones. Bueno. Tenemos vacaciones, eso sí es verdad. O sea, de días de diferencia, pero tenemos más. Bueno, tampoco puedes decir que tanto, porque tenemos los exámenes en junio, en julio y después en septiembre. Sí. Entonces, nuestro calendario, si no has aprobado todas las asignaturas en junio, Exacto. se bifurca de agosto a septiembre. O sea, tenemos sí. un mes, cuando el bachillerato y la ESO el bachillerato, si estás en segundo bachillerato, tiene desde junio, julio, si ya te presentaste a la EBAU, Sí. y hasta septiembre. Bueno, pero vamos a hablar de un alumno que aprueba todo desde la convocatoria junio. Exacto. Y entonces, claro, yo desde ese primer momento estaban todos mis compañeros nuevos y demás, y desde el primer día de inicio de curso nos abrimos todos y nos hicimos amigos todos desde el primer momento. Y bueno, así fue la experiencia en psicología, carrera de ciencias de la salud, por lo menos aquí en España.
fue bonita, interesante. Y bueno, yo hice primer curso de psicología y bueno, por motivos personales y demás, amigos que ya no son amigos y demás me comieron la cabeza diciéndome que psicología no era de ciencia de la salud, que psicología no hacías nada y demás. Entonces yo decía, yo quiero hacer algo para demostrarle a la gente que soy capaz de hacer algo más allá de que esa gente supuestamente dice que no existe, que es la psicología. Yo dije, bueno, vamos a entrar a enfermería. Yo hablé con mi decana de psicología y con el decano de enfermería para ver cómo yo podía entrar y demás. Entonces, la cuestión fue, yo tenía asignaturas de psicología de primer año, como es de ciencia de la salud, casi la mayoría de las carreras de ciencia de la salud, el primer curso son parte de asignaturas las mismas. Entonces mi decana dijo, convalida la nota que tienes aquí en psicología con enfermería y en enfermería solamente tienes que hacer las asignaturas que te quedan, por así decirlo. Entonces eso ya lo hice, justamente aprobé primero de psicología. Cuando empecé segundo de psicología, yo empecé ya quitándome asignaturas de primero de enfermería del primer cuatrimestre y las de segundo cuatrimestre ya empecé con segundo y logré quitarme todo porque la mayoría eran prácticas y el resto eran asignaturas anuales. Entonces, claro, a partir de ahí me metí en un berenjenal enorme porque ya mucha gente se queja de que hacer una carrera es complicado y demás. Más que todo, bueno, cuando se aproximan a acabar el cuarto de carrera. Y segundo, muchos me han dicho que es el año más complicado. Sí, segundo en casi todas las carreras es el año en el que las asignaturas son las más pesadas. Exacto. Son las en las que más probabilidades tienes de arrastrarlas durante un cierto tiempo de tu estancia en la universidad. Exacto. No lo sé por qué, porque en mi carrera también me ha pasado, a mí personalmente me pasó. No voy a negar que hasta mi último año de carrera arrastré 1 o 2 asignaturas de segundo. Y estamos hablando de... Ya estaba en cuarto con un par de asignaturas de segundo. O sea, estaba haciendo el TFG y las prácticas con un par de asignaturas de segundo. Entonces, es como... notas... Supongo que será porque el primer año de carrera es asignaturas bonitas para que todo el mundo se quede y en segundo ya vemos así... Son las asignaturas, por decirlo así, básicas para prepararte para lo que viene. Exactamente. Entonces, es la introducción, por decirlo así. Entonces, claro, cuando ya tú entras a segundo, ya empiezas lo interesante de las carreras. Exacto. Empiezas a ver el tipo de sistema, cómo es un poco generalmente lo que va de verdad a la carrera. Exactamente. Entonces, y eso es verdad, yo lo noté porque yo en psicología, asignaturas algunas, vamos a decir la mayoría, pesadas. En enfermería me salvó porque tenía parte más práctica que teórica, y la parte teórica pesada, gracias a lo que esté por ahí arriba, son asignaturas que aprobé con un 6, básicamente porque la profesora me lo puso, y demás. Y ya tampoco digas eso, también te lo merecerías de alguna manera. No, claro, se merece, pues, pero hay otras asignaturas que me gustan más, que tengo más notas, y estas asignaturas que son pesadas, yo dije, con un 5 me basta. Y bueno, y se sacó bien, ok, y ya estoy emocionado de empezar tercero en ambas, principalmente porque tercero son asignaturas más enfocadas a lo que yo quiero hacer en psicología. Empiezo más con el tema de neuropsicología, XYZ, y en enfermería pues por lo menos tengo ya parte de práctica y empiezo rotatorio, y es como que es brutal. Aunque sí es cierto que viví un momento en el que dije no puedo más. Yo te lo he visto a través de los años en los que las ojeras te llegaban aquí debajo y a veces te llamaba y me decías no puedo. Me escribías no puedo, estoy hiper mega ocupado y no puedo con mi vida. Era gracioso verte en esa disyuntiva de yo elegí esto, pero estoy muerto. Exactamente. O sea, no es una decisión que se debe tomar así a la ligera, como lo hice yo, pero una vez que me metí en el ajo, ya simplemente lo que queda es preparar la salsa, ya no puedo hacer más nada. Pero fue una experiencia, yo digo, la universidad es una experiencia fascinante. Sí, aprendes cosas, a menos de que la universidad pase por ti y tú no por ella. Exacto. Que es lo importante sería que pases tú por ella, no que pase por ti. Exacto. Entonces, a menos de que la universidad pase por ti,
Eso ya es otra cosa, y vamos a decir que se puede vivir una buena etapa porque conoces gente diferente, de diferentes nacionalidades, gustos. Siempre te encuentras a alguien a quien menos te espera. Después los Erasmus siempre te ayudan a conocer gente diferente de toda Europa. De hecho, cabe destacar que todas las parejas que yo he tenido estables han sido Erasmus, ok, nunca, desde que salí de segundo de bachillerato, mis parejas no han sido españolas, han sido Erasmus. Vaya. Y bueno, es un dato. Eso deja mucho que decir de ti, ¿eh? No. Conoces. Prefieres las relaciones a distancia, es lo que quiero decir. No, a distancia no, ya están en mi clase y muchas veces. Sí, pero cuando se van. Nos hemos visto forzados a yo me voy con ella o demás. De hecho, sí, esto es una anécdota graciosa. Hubo un momento en primero de psicología, en el segundo cuatrimestre, en que yo quería irme y dejar todo aquí. O sea, hacer lo mismo de Venezuela acá, pero en este caso de España a Alemania. Pero bueno, gracias a Dios no se dividió. Sí, vamos a decir gracias a Dios tu padre, que seguramente actuó en consecuencia. No, mi padre, lo gracioso fue que mi padre me dijo: papito, abstente a las consecuencias, no sabes el idioma, sabes, en ese momento sabía muy poco inglés, ahora más o menos me defiendo, pero era ir literalmente con el amor que ella me tenía a mí. Sí, claro. Pero bueno, no se dio y aquí estoy. Bueno, vamos a ver cómo acaba todo esto. Pero yo creo que tenemos temas para muchísimos programas, porque ya se nos ha ido acabando el tiempo, la verdad. Qué lástima. Pero ha sido un programa muy completo, la verdad, porque has hablado mucho de la situación que vive mucha gente en todas las facetas de su vida cuando emigra. Y la verdad es que es importante que la gente que nos ve desde Miami y en nuestro canal de YouTube sepa que no están solos en eso, porque eso pega, Claro, emigrar pega y mucho. Y hay que tener en cuenta que a todas las edades, quizás cuando vienes más joven, cuanto más joven vengas y menos recuerdos tengas, más rápido te adaptas. Te adaptas, sí. Pero cuando es al revés, más te cuesta. Más te cuesta adaptarte. Entonces claro. hay que tener en cuenta todo esto, y creo que lo analizaremos en otros programas sucesivos, pero por hoy creo que se nos ha acabado el tiempo. Leandro, que decirte que muchísimas gracias por venir al programa, A ti por invitarme. acompañarnos, y a nuestro público decirle que aquí debajo aparecerán nuestras redes sociales, que se suscriban y le den a la campanita para ser los primeros en ver este tipo de contenido. Importante. Porque la verdad es que sin ustedes no podríamos seguir haciendo Exacto. esto y animarnos para seguir en este trabajo tan arduo. Y nada, mi compañero Agustín Rodríguez y yo les damos las gracias por habernos seguido, y hasta el siguiente programa. Hasta luego. Hasta luego. Este programa llegó a ustedes por cortesía de ESI Asesores.